los temas atmosféricos, contingencia ambiental y demás, pues ya estoy en comunicación con mi queridísimo biólogo Ricardo Medina Calvario, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, ACE. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Afortunadamente bien, muchísimas gracias. Agradezco el espacio, el tiempo. ¿Cómo es la contingencia, mi querido Ricardo? Pues estamos en la época, ¿no? Es como cada año hay que platicar del mismo tema, de la contaminación y de las contingencias ambientales que para los que ya tenemos algunos años, pues datan desde finales de los 80s, que se empezó a determinar que la contaminación atmosférica era de tal manera que habría que ponerle freno de alguna manera, y se crearon las contingencias ambientales para que un número de vehículos dejara de circular. Se tomaron algunas otras medidas, con el tiempo ha ido mejorando. Se creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME por sus siglas, y a partir de aquellos años, repito, finales de los 80s, bueno, pues cada año vemos la situación de contaminación importante en el Valle de México, la Ciudad de México y municipios conurbados, y se toman una serie de medidas para tener estas contingencias. Ahorita de los días que van en el año, si no me recuerdo, 122 días, solo 34 han presentado niveles aceptables de polución. Todo esto es porque tenemos datos de esta Comisión Ambiental de la Megalópolis, que es quien nos decreta las contingencias por ozono, por algunas otras partículas contaminantes, y determina hasta dónde llegar. Entonces ya llevamos 3 días de contingencia. De 122 días efectivamente van solo 34 en niveles aceptables de limpieza de la atmósfera, y esto cada año de alguna manera aumenta, principalmente porque estamos en una época en esta época pues hay pocas lluvias, poco dispersantes de contaminantes como es el aire, y el calor, ya lo explicábamos o lo hemos explicado varias veces, se hace como una olla. El calor ejerce presión hacia abajo de los contaminantes, y por eso tenemos esta nata gris que vemos alrededor de la ciudad, y entonces pues dejan de circular de acuerdo al color y al número de placa, dejan de circular varios autos durante cada uno de los días. Pues por supuesto es algo que a la gente no nos gusta, pero bueno, de alguna manera hay que colaborar con estas contingencias. También es muy importante mencionar que la actividad industrial baja a ciertos niveles, no con la fuerza de dejar de circular en automóvil, pero sí de alguna manera, porque bueno, hay que cuidar la economía, y en tiempos de pospandemia, porque el gobierno ya determinó que, lo hablábamos la semana pasada, ya determinó que la pandemia se ha acabado y ahora estamos en una endemia. Entonces, bueno, la actividad industrial pues tiene que salir adelante. Es muy importante que sepamos que hay 2 fuentes muy, muy importantes hacia la megalópolis, el Valle de la Ciudad de México, el Valle de México, perdón, que es la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, que está en Tula, y que es una central termoeléctrica que consume bastante combustóleo, principalmente pues combustóleo. Eso es lo que te iba a preguntar, mi querido Ricardo. He escuchado que pues la causante principal de las contingencias es justamente esa termoeléctrica aquí en el Valle de México, en la zona metropolitana, ¿no? Más incluso o en la misma proporción que la emisión de todo el parque vehicular. ¿Qué tanto hay de cierto de esto? Cuando se han hecho análisis, estudios por parte de diferentes instituciones académicas
o de la sociedad civil, resulta que efectivamente tanto la refinería de Tula, que se llama Miguel Hidalgo, como la central termoeléctrica, que también está en Tula, en Hidalgo, y son las dos entidades que más proporcionan, si me lo permiten, emisiones contaminantes a la atmósfera, y derivado de que los vientos soplan hacia la Ciudad de México, hacia el Valle de México, son los que más contaminan. Y entonces se solicita, estamos en contingencia fase 1, ahorita, se solicita que la central termoeléctrica, principalmente consumidora de combustible, reduzca su operación en un 30% y la refinería Miguel Hidalgo en hasta 75% del proceso, que de todos modos la refinería no funciona al 100% desde hace muchísimos años, y a pesar de que el gobierno actual y desde hace también varios, pues tratan de que opere con mayor eficiencia y mayor producción, pero bueno, de todos modos debe de estar produciendo, de acuerdo a los últimos datos, la refinería Miguel Hidalgo debe de estar más o menos al 70% de su capacidad. A eso hay que restarle que por esta fase de contingencia debe de bajar hasta un 75% y 30% la central termoeléctrica, más la suma de la parte industrial y por supuesto de los autos, que ya decimos el día de hoy no circular los rojos 3 y 4, pues eso debe de ser tendencia para que la contingencia baje o dure lo menos posible. Para poder llegar a los límites que se tuvieron el año pasado, que fueron en el 2021 solo fueron 127 días aceptables, no limpios, pero aceptables de contaminación. De 365 días, el año pasado solo hubo 127 limpios. Y ahorita de 122 solo llevamos 34. Ojalá podamos alcanzar pues por lo menos los niveles del año pasado. Como último dato, por ejemplo, pues de alguna manera sí ha tenido avances este modelo de contingencias ambientales a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. En el 2000 y 2003, y sobre todo en el 2000, fue el año que menos días limpios se reportaron, que fueron 26 días. En aquellos años 2000, entre el 2000 y 2003, los promedios por año eran de 26 días con niveles aceptables de contaminación. Mínimos. O sea, 26 fue Ni siquiera un mes. Ni siquiera febrero completo. Así es. ¿No? Ya el año pasado tuvimos 127, o sea, ya hay un avance, ahorita llevamos 34, entonces esperemos que pues consigamos por lo menos lo mismo que el año pasado. Ojalá, de acuerdo a los meteorólogos, este año ya lo platicábamos, debe de haber más lluvias atípicas. En el mes de abril tuvimos 4 o 5 días con lluvias atípicas, lo platicamos aquí, que eso por supuesto ayuda a la dispersión de contaminantes, además de todos los beneficios que trae el agua, por supuesto. Entonces esperemos que esto se dé. La temporada de lluvias arranca hasta dentro de más o menos mes y medio, pero podemos tener esta situación de lluvias atípicas, entonces que pueda apoyar para la dispersión de contaminantes. Y en el sentido de contaminación, normalmente platicamos cosas malas, sobre todo por los productos chinos, pero definitivamente esa nación pues tiene avances muy importantes derivados de la economía, que la mayoría de las economías en el mundo cayó. La China cayó, pero no hacia abajo, nada más fue menos el avance que tuvo durante esta época de pandemia.
Entonces siguen no nada más que creando o copiando malas cosas, sino también desarrollando tecnologías importantes para la humanidad. Una empresa privada en China construyó el primer proyecto mundial de captura, utilización y almacenamiento de carbono. Esto es de la contaminación que está en la atmósfera. Esta empresa captura ese carbono, wow, lo almacena y lo reconvierte en energía para pues, diferentes proyectos. Lo que va a capturar esta empresa y más o menos se puede aquilatar en que si plantara 9 millones de árboles en un año, la captura de carbono en un año equivaldría a plantar 9 millones de árboles o dejar que circulen 600,000 automóviles en una ciudad, lo cual pues es algo muy importante. Fabuloso. Porque está catalogado como un sistema ecológico que permite esta captura, convertirlo o utilizarlo como gas, como gas para combustible, ¿no? Para plantas principalmente, para la industria, para el sector industrial. Y también se está manejando que pudiera ser reinyectar el dióxido de carbono en campos petroleros para utilizarlo como gas de presión para expulsar el petróleo que pues ellos tanto necesitan. Entonces darle dos vertientes, capturar el carbono y reutilizarlo ya sea para expulsar petróleo o ya sea para energético, pero finalmente esa captura ayuda a la polución, ¿no? Al control de la contaminación. Por lo menos en China lo están desarrollando, ya la empresa X está sacándolo al mercado allá en China, y bueno, pues es un avance importante que es que los chinos le llaman vivir sin petróleo. Se está explorando esta posibilidad. Entonces, bueno, los avances en el dejar de utilizar combustibles fósiles pues está dando a pasos agigantados. Esperemos alcanzarlos algún día. Y bueno, pues esto es algo bueno dentro del medio ambiente, porque pues nuevamente las noticias pues no son del todo agradables. Y bueno, esto tiene que ver con la polución, y tema que va a ser recurrente durante por lo menos los próximos par de meses. Así es, mi querido Ricardo. Pues tenemos que lidiar con esta situación. Ahora que estaba yo haciendo memoria y preguntándote, hubo por ahí al principio cuando se empezaron a poner estas medidas en marcha, pues años en los que no se presentaban estas contingencias, cuando se medían los CIMECAS, ¿te acuerdas? Los CIMECAS. Así es. Y teníamos aparentemente algunos avances en la calidad del aire, pero estas generalmente tienen que ver más con las condiciones atmosféricas que con las medidas que se toman, digamos, desde las autoridades o desde la sociedad. ¿Así es, Ricardo? Sí, bueno, el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, IMECAS, efectivamente, así se comenzó llamando. Yo creo, y de acuerdo a los especialistas, y bueno, yo creo porque lo leo, sí, las condiciones que están surgiendo por el cambio climático, como esto de las lluvias atípicas, ha permitido que en algunos países, como en México, las condiciones de polución tiendan a bajar considerablemente. Por supuesto que ayudan las medidas de los autos, los que ya platicamos, pero sí los eventos extraordinarios meteorológicos han tenido o han apoyado de alguna manera para el bien de por lo menos de nuestro país la tendencia a esta baja, o de días que lo vemos, lo decía,
días más limpios durante el año, de llegar a un nivel bajísimo, de que prácticamente todo el año veíamos la nata contaminante cuando íbamos en un avión, en un edificio alto, pues se veía claramente, de hecho hasta desde el piso, pero se veía esto. Y ahora cada día llueve e inmediatamente baja la polución, inmediatamente. Entonces sí, los efectos del cambio climático no todos son negativos. A la larga pueden serlo, pero de manera puntual sí han ayudado definitivamente. Es algo que estudiaba el Centro Mario Molina, o que estudia todavía el Centro Mario Molina, porque existe a pesar del fallecimiento del doctor. Es algo que estudian ellos, ¿no? Y sacan resultados muy interesantes, y efectivamente tiene que ver más la misma naturaleza que las acciones del hombre, o que las acciones que el hombre toma para controlar esta contaminación atmosférica. Pues como siempre, haciéndonos la chamba, la naturaleza haciendo su chamba y defendiéndose, ¿no? del daño. La madre naturaleza defendiéndose, y espero que los humanos pues apoyemos para dejar claras las cosas, ¿no? Ojalá y pronto tengamos una respuesta de lo del Tren Maya. Tan sonado el Tren Maya, no que Carlos, pero ya están los amparos ya otorgados. Esperemos que entren en definitiva y que se entienda fuerte y claro, no es el proyecto, no es el gobierno, es el incumplimiento de la ley. Si nadie está por encima de la ley, ¿por qué no se presentaron los estudios de impacto ambiental en su momento para obtener las autorizaciones correspondientes? Y entonces, con lujo de detalle, nos pudieran decir que estamos en contra del proyecto y que son ambientalistas, pseudoambientalistas, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se quiere es que se cumpla con la normatividad ambiental que está en este país, y no para que está, pues que la borren de un plumazo y ya. Pues sí, así es, querido Ricardo. Ojalá, como dices, y ayer lo decíamos también, con segunda suspensión provisional, pues se logre la suspensión definitiva y pues se retomen los planes originales o el trazo del derecho de vía por el que se supone que se iba a construir, ¿no? Sin afectar, sin cortar un solo árbol, ¿no? Que eso pues ya no se cumplió para nada. Así es. Y bueno, en eco de la secretaria de Medio Ambiente, que dice, bueno, sí estamos trabajando con permisos provisionales. No, pues sí, qué detalle de la señora secretaria, pero bueno, ojalá y avancemos en ese sentido. Muy bien, mi querido Ricardo, pues como siempre, muchísimas gracias por esta participación que nos aporta muchísima información muy valiosa. Te mandamos un abrazo y pues nos escuchamos la próxima semana, mi querido Ricardo. Así es, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana, que pasen muy buen día. Hasta luego, querido Ricardo Medina Calvario.